hemos estado hablando de cielos abiertos, ¿verdad? Y qué rico es tener cielos abiertos. Todas estas semanas hemos hablado de diferentes facetas de lo que son los cielos abiertos. Hablábamos de llaves y hablamos de diferentes llaves que abren los cielos, ¿no? Hablamos de todas. Pero lo importante es que sabemos que hay muchas llaves que abren los cielos. Hoy el Señor le ponía una palabra interesante y fue el viernes, porque estábamos nosotros llegando de la calle. Llegué yo primero, mi hija llegó después. Era casi como a las 1:30, 2 de la mañana. Y había una persona en la puerta, cerca de la puerta, y mi hija pues la llamó, habló. Era un muchacho como de 17, 18 años y estaba drogado, estaba completamente drogado y lo habían echado los padres de su casa. Eso me impactó bastante, porque muchas veces nuestros hijos son lo que nosotros hemos hecho. Muchas veces reprendemos a nuestros hijos y los reprendemos porque están actuando mal, pero tenemos que recordar que todo lo que comienza en casa. Cómo nos actuamos, cómo manejamos las situaciones en la casa, cómo oyen ellos las conversaciones entre los adultos. Todo ese tipo de cosas maltratan desde muy pequeño. No, es que él no entiende. Tiene 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no entiende, y podemos hacer y hablar las cosas. Pero eso va cogiendo la mente del muchacho y eso es lo que crea. Y muchas veces pasan o suceden cosas y después nosotros regañamos, maltratamos o echamos simplemente de nuestro hogar porque no queremos. Pero yo quiero decirles algo: Dios es amor y Dios es de oportunidades. Y siempre se va a atravesar en el momento que más lo necesitamos. Siempre va a atravesarse a hablar con nosotros por medio de alguien, por medio de cualquier cosa. Él usa para poder hacer su voluntad. Ese muchacho pues lo metimos a la casa a esa hora. Mi hija pues se le ocurrió, y yo le dije, estaba bien. Hablamos con él, le dimos comida para que pudiera salir de esta así. Y al final se fue, pero regresó tocando. Y cuando regresó, yo salí a la puerta con él y me senté con él a hablarle. ¿Por qué haces esto? ¿Qué pasa? Porque me vino a la mente casi 15 años atrás, cuando mi hijo, estando en ese estado, el primer hijo, cayó en drogas y un balazo atravesó su cabeza de un policía por estar en malas juntas. ¿Sí ven? Y cegó su vida. Eso me llamó mucho la atención, porque recordé todos esos detalles y decía, yo no estaba viviendo con él, estaba viviendo con su madre. Pero eso me recordó tantos detalles que a veces uno puede evitar cosas que sucedan simplemente con la palabra amor. Simplemente darle amor a una persona, aunque esté equivocada, aunque esté mal. Si tú le das amor, algo va a suceder en la vida de esa persona. En ese niño, pues, no tenía amor. Hablé con sus padres a esa hora y no lo querían. Pues oramos mucho y se entregó al Señor. En medio de lo que estaba, ya se le había pasado lo que estaba, pero se entregó al Señor, se arrepintió. Y le dije, bueno, ahora vas a tu casa, tócale a tus padres para que puedan entrar a tu casa nuevamente. Muchas veces nos ponemos fuertes y no queremos dar segundas oportunidades, pero yo estoy seguro, como Padre, tenemos un Padre celestial que a ti y a mí nos ha dado cuántas oportunidades. Cuántas oportunidades en los 30, 40, 20 años que nos convertimos a Cristo. Dios es de segundas oportunidades y se nos aparece. En ese momento hubo un switch especial, porque tal vez no podía yo estar ahí en ese momento, tal vez mi hija tampoco, pero Dios permitió que se le apareciera para poder hablarle de Cristo a ese muchacho. Pero los padres cerraron la puerta y no dejaron entrar. Yo le dije, por favor,
por favor, dale ahora, ya fuiste a psiquiatras, psicólogos, a terapias, ahora dale una oportunidad al Señor. Dale una oportunidad que se aparezca el Rey a él y pueda entender lo que puede hacer el Señor en la vida de una persona y transformarla. Aquí hay niños que pudieron venir de cualquier forma, lo sé, pero Dios ha hecho cosas tan maravillosas. Yo he visto la gloria de Dios en cada niño que ha llegado aquí y ha dicho sí al llamado de Dios, porque sus padres también dijeron sí. Aún muchos que he visto en el transcurrir de mi ministerio, niños que llegaron a la casa de Dios aún sin que sus padres fueran convertidos, y ellos convirtieron a sus padres. Todo eso sucede porque la multiforme gracia del Rey hace lo que sea. Pero así como hablábamos de ventanas abiertas o que el Señor, portales que Dios coloca en la vida de una persona, así mismo es la vida espiritual. Y Dios llega a un portal a la vida de alguien para cambiar la vida y darle vida y vida en abundancia. Yo le dije a ella, es posible que ese niño no vaya a regresar. Eso fue el viernes en la madrugada. Quedé con él hasta las 6 de la mañana. Ahí dándole la palabra, hablando con él. No, era como las 5. Y le dije, ahora acuéstate. No le abrieron y le dije, te voy a dar una cobija, una frisa, para que te acuestes ahí. Para que cuando ellos de pronto se despierten, te van a encontrar, o de pronto no que se despierten, porque están despiertos, y de pronto entre la misericordia. Dios toque sus corazones y te dejen entrar. Le dije a la madre de ese niño, mira, dale una oportunidad y no lo dejes en la calle. Porque si lo dejas en la calle, entonces la calle se lo lleva. Porque la calle es lo que está llevándoselo. Es nosotros cuando tenemos que cobijar más, no apartar. No me hizo caso. Y anoche me llamaron que el niño estaba preso. Cayó preso. ¿Sí me entiendes? Yo sé que a veces tocan cosas o pasan cosas que a veces nosotros no damos oportunidad, pero hay un Rey que sí lo va a dar. Y yo todavía sigo confiando en que ese niño ahí donde está va a salir y va a darle la gloria de Dios. Porque creo en fe que Dios lo puede hacer. Creo en fe que Dios puede hacer eso y ahí me dio la idea de predicar de la red bajo cielos abiertos. Dios te envió una red a ese muchacho, una nueva red que tal vez sus padres no lo quisieron hacer, pero ya Dios la atendió y estoy seguro que Dios va a hacer algo especial en los tiempos que vienen para ese muchacho. Muchas veces estamos cansados, maltratados, estamos ya el trabajo, hasta hemos trabajado 12 horas, hemos trabajado tanto y ya no queremos más sino ir a la cama a dormir, ni aún en televisión, porque así pasa. Cuando estamos muy cansados o cuando estamos agobiados de problemas, de dificultades y vemos que no alcanza el dinero o vemos que no llega la plata y hacemos de todo y no pasa nada. Pero yo estoy diciéndote algo muy importante en el día de hoy. Cuando tú estás bajo cielos abiertos, cuando tú estás bajo ese portal del Señor, ahí puesto, donde tú vayas, la bendición va contigo. Donde tú camines, la bendición va contigo. El trabajo donde tú llegues, la bendición va a ir contigo. Porque tú eres bendición. Y por tu ser bendición, ese lugar donde estás va a ser bendición. Amén. ¿Me entiendes? Entonces esa manera de ver los cielos abiertos, de ver ese portal sobre tu vida, va a hacer que tú seas y marque la diferencia donde vayas. No te niegues cuando alguien te habla. No cierres tus ojos porque hay un espíritu de estupor. Que la cosa que el enemigo no quiera que oigas ni veas, llega ese espíritu y te cierra el oído y hace tu voluntad. Y siempre Él viene, el Señor viene antes a prevenir, a decirte cuál es el camino y no lo oímos. Y después le echamos las culpas al Rey. Después le decimos al Señor, ¿sabe qué? ¿Dónde estaba Él? No es dónde estaba, dónde lo teníamos nosotros. Que aunque queremos complacer, no es como Él quiere. La palabra del día de hoy que Dios me entregó en esa madrugada a través de esta historia se llama la red bajo cielos abiertos.
Y podemos analizar estos versos bíblicos que vamos a hablar hoy para poder entender cómo es Dios de oportunidades, cómo Dios es de segunda oportunidad. Y en la segunda oportunidad hay una bendición sobrenatural. Vamos a leer la palabra en Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si te das cuenta, en todo este pasaje hay una historia muy grande, y es grandísimo lo que Dios quiere hacer cuando uno está en medio de esta historia. Cuando el Señor obra en medio de nuestra confianza, los resultados son mucho más de lo que esperamos. Es sobrenatural, es abundante, es contundente y es sorprendente lo que Dios puede hacer en medio de ese detalle. Fíjense algo: ¿cuántos de nosotros nos sentimos cansados y nos van a hablar de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que ya llegamos a la casa y no queremos saber nada y nos invitan a orar por una persona o ir a un grupo familiar simplemente en la semana? Y nosotros decimos: ¿sabes qué? Estoy cansado, yo creo que puedo ir la próxima semana. Porque nosotros nos deleitamos muchas veces con lo de la carne, ¿verdad? Muchas veces la carne dice no, pero Dios dice: yo quiero usar tu barca, yo quiero usar tu cuerpo, yo quiero usar tu boca, yo quiero usar aquel día que me dijiste: heme aquí, Señor. Pero se nos olvida, ¿cierto? En esta historia me llama la atención los primeros 3 versículos que dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o sea de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de ellas, de esas barcas, la cual era Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose ahí enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjate qué interesante. Estaban estos 2 pescadores, eran una sociedad de pesca, ellos estaban en sociedad para poder hacer dinero por medio de la pesca. Eso es lo que hacían ellos. Pero resulta que ellos, experimentados en la materia de la pesca, duraron todo ese tiempo, toda la noche, dando y nada. Necesitaban traer el sustento a su casa, y le dieron toda la noche y no pudieron. Imagínense, a las 6 de la mañana, tal vez cuando nace el sol, ya estaban cansados, ya agotados, y aún defraudados, aún tristes, porque no había pescado nada. O sea, no tenían la provisión para su familia. Y en ese momento, o en ese instante, es cuando se abren las puertas de los cielos. Es cuando se abre esa compuerta. ¿Sí? Y está pasando por ahí alguien que descendió por esa compuerta y caminaba por los caminos de Jerusalén, por los caminos de todos esos caminos,
de Galilea. Alguien que había descendido del reino de los cielos y estaba caminando para llegar a una persona, y venían multitudes al lado de él, mucha gente que lo empujaba y no lo dejaban caminar. Venía una montonera de personas, sin embargo, él se fija en dos personas cansadas, agotadas. ¿Sí ves? Por eso me recordaba en la madrugada lo que pasó. Porque de pronto Dios nos estaba usando para que ese niño de pronto no cayera en lo que iba a caer. Ya Dios estaba previniendo a los padres y a él qué iba a pasar. ¿Sí te das cuenta? Por eso se nos apareció en el camino. Por eso te puede usar a ti y te puede usar a mí. ¿Cuántos de nosotros a veces somos indolentes y caminamos y ve a alguien con un problema y seguimos? Nadie es samaritano para detenernos a ver qué le pasó a esa persona o por qué está de esa forma. Entonces, a ellos, a pesar de estar agotados, a pesar de estar como estaban, ese que descendió desde los cielos y se hizo hombre y caminaba por las calles de Galilea, se les apareció en la playa. Y lo más bueno es que la idea que tenía posiblemente no les iba a gustar. La idea que tiene el Señor contigo posiblemente no te va a gustar, porque te va a poner a trabajar. No para el hombre. Amén. Si te das cuenta, estos hombres cansados, Jesús, con la idea que tenía de decir, ¿sabes qué? Tanta gente, ¿cómo le voy a hablar? Yo me imagino en la mente de Jesús, hecho hombre, mirando toda la multitud, tenía que buscar cómo proyectar su voz, cómo proyectar esa voz para poder hablarle a toda una multitud. Ahora podemos usar esto, ¿verdad? Wow, multiplicamos con speaker. Pero, ¿cómo se podía hacer en aquella época? Él buscó una forma y era: préstame la barca, Pedro, préstame esa barca. Yo necesito que tú me coloques un poquitico en la orilla, afuera, cerca de la orilla, para yo poder proyectar mi voz y que desde ahí todo el mundo me oiga la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el Señor está diciéndote a ti: préstame tu barca? O préstame eso que tú tienes, ese don que Dios te ha entregado de enseñar, o ese don de evangelizar, o ese don de los diferentes dones que están repartidos en la casa de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: préstame, que quiero ahora usarte tu mente, tu cuerpo, para poder hacer lo que yo quiero hacer? Pero tú dices sí o dices no. Tú le puedes decir sí, aunque hayas dicho: heme aquí, Señor. ¿Sabes qué? Mañana, papi. Pasado mañana, papi. Porque es que hoy estoy cansado. Hoy tengo otras cosas que hacer. Me tengo que levantar mañana a las 6 de la mañana. O de pronto me tengo que levantar a las 5. ¿Me entiendes? Y no hay tiempo para decirle al Señor: heme aquí. Yo te voy a prestar mi cuerpo, mi todo. Es que lo tenemos porque los dones son de Él. Todo lo que tenemos es de Él. Pero queremos únicamente satisfacer nuestra carne. Muchos queremos hacerlo. La mayoría de todos nosotros lo queremos hacer, porque es que la carne se cansa, ¿cierto? Pero Él dice que da fuerzas al cansado. Cuando tú dices sí, Él te va a dar las fuerzas para poder proyectar su voz, para proyectar su evangelio aún en los lugares más recónditos. Amén. Quiero decirte que se me dormía el ojos. Así. Pero yo dije: no, necesito, porque el Señor nos lo puso en este camino. ¿Sí me entienden? Cuando alguien se te aparezca en el camino, no es por casualidad, es que Dios te lo está colocando. Amén. En el trabajo, es que me da pena, es que yo en el trabajo me dicen que si soy cristiano, no, me pueden echar. Quiero decirte algo: que el dueño del oro y la plata y de ese trabajo que tiene es el Rey de Reyes, el Señor del Señor, que te va a decir: yo te voy a respaldar, y si te botan de ahí, te entrego otro. Me llama la atención los Chifilet, por ejemplo, porque aunque han crecido, el hombre creció, ahora tiene muchos lugares. Sin embargo, Él dice: no
voy a darle trabajo a nadie los días domingos porque es para santidad y ir a la casa del rey. ¿No te parece maravilloso? Eso es un cristiano, porque el domingo es el día que más se vende. Porque a la gente no le gusta cocinar los domingos. Creo que aquí sí. ¿Cierto? Pues el domingo es el mejor día. Sin embargo, él dijo no. Y mira, en los 6 días de la semana, Dios le entrega mucho más que lo del domingo. Porque ha crecido y ha crecido, y es creerle al rey que sí puede hacer. Él es el dueño de la riqueza. ¿Cómo no te va a dar riqueza si tú estás honrándolo a él? Aún cuando tienes trabajo, aún cuando tienes cosas que hacer. Pero cuando Dios nos llama a decir, quiero tu barca, como pasó en este caso, hay que tener fe. Hay que tener fe. Fíjate que Pedro era un hombre experimentado en la materia de la pesca. Sin embargo, viene este hombre a decirle que no conoce de pesca para Pedro, pero él vio la sabiduría de ese hombre. Él vio la sabiduría y dijo, ¿sabes qué? Si lo mandó el Señor, si Él tiene esa unción especial para predicar, para hablar la palabra, hay una unción en algo especial en este hombre, yo voy a hacer caso simplemente. Y aunque le preguntó, mira, ya estuvimos toda la noche, ya estuvimos tratando con este personaje toda la noche y nada, no se convierte a Cristo. Ya hemos hablado, no ha salido de las drogas, no ha salido del alcoholismo. Pastor, me cansé, ya hablé, todo se lo dejo a Cristo. Bueno, son, por ahí dicen un dicho que son perlas a los puercos, ¿cierto? Perlas a los puercos. ¿Tú crees que Dios te considera una perla a los puercos? Qué tremendo, ¿verdad? Si Dios es de oportunidades, ahí donde estaba Pedro, ahí donde estaba Juan, donde estaba Jacobo, ahí estaba él, diciendo, ay, ¿cómo va a pasar ahora si no tienen la provisión? Entonces le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente. Voy a proyectarme, voy a prestar tu barca para yo hablar. Dios nos está prestando nuestro cuerpo, nuestras casas. Esa casa que tú tienes no es tuya, es de Él. ¿Sí me entiendes? Es de Él por la gracia infinita de Él. Es pastor, es que no está preparada la casa. Pastor, es que no tengo tiempo. Cuando Él te dijo, yo te voy a dar tiempo para que tú ganes y puedas pagarla. ¿Sí me entendiste? Pero nosotros cerramos las puertas. Cuando cierras una puerta, el Señor, ¿cómo va a decir Señor? O cuando te dicen, vamos a predicar la palabra, vamos a hablar, o a los ministerios. Cuando los ministerios necesitan, es el rey que necesita. Por ejemplo, ese ministerio que hablábamos hoy. ¿Sabe por qué ese ministerio siempre necesita personas? Porque ese ministerio traspasa las 4 paredes. Al traspasar las 4 paredes que están ustedes aquí oyendo, ese ministerio está evangelizando y hacer discípulos en todas las naciones. No solamente es ir físicamente, estamos en la tecnología, ¿por qué no usarla? Y hacer discípulos, ahí solo, sin hablar. Si a través de la música se podía evangelizar, ¿y cuánta gente no cae a Cristo por medio de una canción? Mucha gente. O a través de una prédica, a través de una palabra de Dios, se está llevando el evangelio, porque es un ministerio de evangelización. Por eso es atacado. ¿Sí me entendiste? Por eso cuando tú digas sí a un llamado, a un ministerio, es Dios que te está buscando. No soy yo. Porque la palabra dice que cuando Jesús caminaba y salía de Jerusalén, lloró. Imagínate, lloró Jesús cuando vio hacia atrás y vio la multitud y dijo, parecen ovejas sin pastor. Vamos a orar al Padre por esos obreros de la mies, porque yo tengo la mies para ustedes. Únicamente es decirle sí al llamado de Dios. Y créeme que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, algo pasa. Y aunque tengas frustración, aunque tengas el problema como le estaba pasando a Pedro, él dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué ahora, después que terminó de predicar, imagínense si nosotros predicamos 1 hora y nos pasamos de la 1 y tanta que terminamos, ya nos fastidiamos porque tenemos hambre, ¿correcto? Ya el pastor se pasó y habló más de la cuenta, o de pronto por lo que sea, ¿cierto? Imagínense trasnochar. Aquí tiene gente
que no duerme y se viene para acá a servirle a Dios y a alabar al Padre. Pastor, no pude ir porque es que me acosté a las 5 de la mañana, a las 4. ¿Cuántas veces te has acostado a las 4 y no te quieres parar? Aún en deleites de la carne, ¿cierto? Pero cuando tú le dices sí al llamado, aunque estés cansado, algo te va a pasar. Algo tiene que suceder y se llama multiplicación de todo lo que tú pidas a Dios. Pedro le dijo que sí, no importa cómo estaba cansado. Después de predicar un par de horas, no sé cuánto tiempo predicó Jesús en toda la mañana, yo me imagino que Pedro tuvo que tomarse 2 cafés y de estar de pie porque si no se dormía. Pedro, me imagino. Pero imagínense que aún cuando estaba en ese proceso Pedro, él dijo, voy a hacer para eso, y se le dio la flamante idea a Jesús de decirle, ¿sabes qué ahora? Móntese y vamos y vaya más adentro. Imagínense, móntese y vaya más adentro. Oye, por favor, tu confianza, que es el segundo punto, poner tu confianza en Dios, dueño de la gloria y de todo. Tu conocimiento, tu manera de pensar, tu experiencia te dice algo, ¿cierto? Te dice algo que esto no se puede, porque los estudios y por todo lo demás te está diciendo esto es así. Pero cuando viene Dios a decirte las cosas sobrenaturales, las cosas que no existen y las cosas que no pueden ser, a decírtela, hazla ahora. Oye, la pesca es de noche. La pesca buena es de noche, y la luna y la no sé qué, y todo ese pobre. Tenemos que ser pescadores, aquí yo no lo soy, pero quiero decirle al pescador de algo así. Pero bueno, cuando estábamos en ese proceso, cuando estaba él en ese proceso, después de predicar 2 horas, le dijo, porque era el rey. La ventana estaba abierta para ellos, esa ventana estaba lista. Ahora le dijo, boga mar adentro porque te voy a traer una red diferente. Ahora yo te voy a traer una red que viene de esa puerta del cielo que descendió esa red. Y ahora le va a poner una unción especial a la red para que cuando la tires, algo va a pasar. Ahora ya no la vas a tirar en tu fuerza, ahora la vas a tirar en las fuerzas del cielo, en la fuerza de ese hombre que vino de ahí para hacer cambios en la vida de esas personas y puedan entender que con la confianza sí se puede. Aunque Pedro no entendía, él obedeció. Muchas cosas de nosotros no entendemos cómo son ni cómo van a ser. ¿Y por qué? Porque las entendemos de la manera nuestra que hemos aprendido. Pero cuando Dios dice algo que es completamente absurdo, tenga cuidado, porque en ese momento Él te está probando tu corazón a ver cómo está tu obediencia. Amén. El venir a la casa de Dios cada domingo es obediencia, a menos que estés enfermo. Bueno, ponlo en el internet. ¿Sí me entendiste? Pero no te bases de eso para decir no voy a ir, porque si tú te basas de eso para decir no te estás congregando, no estás codeando con tus hermanos. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, a ellos le dijeron sí. Pedro dijo sí, voy a hacerlo. Ahora boga mar adentro, y bogó mar adentro. O sea, Pedro obedeció por simplemente fe. La palabra en el capítulo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué pasó con Pedro? No lo va a creer, va a decir, no se puede. Es de día, a esta hora, y el sol no va a ser. Además, estoy cansado. Estoy cansado. Cansado del estilo barranquillero. Estoy cansado, no va a ser, es imposible, pero voy a obedecerte, Señor. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Vamos al grupo, y tú digas, estoy cansado, pero voy a obedecer. Créeme que ese día en el grupo va a pasar algo completamente diferente. Y cuando vienes cansado y llegas al grupo, un cafecito, va a decir que me levanto. Y cuando sales de ahí, sales, ¡wow! ¡Qué presencia! ¡Wow! ¿Cómo se manifestó Dios? ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo la obra de Hechos de los Apóstoles, ahí a las casas donde comenzó la iglesia. En esas casas comienza la iglesia. Fíjate que los otros días le hablaba de Obed-Edom. En Obed-Edom hubo tremenda bendición porque abrió las puertas de la presencia de Dios a su casa, el arca.
No digas no, porque Dios te quiere hacer algo cuando te llama a hacer algo. En el 5 dice, respondió Simeón y le dijo al maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero ahora tira de la forma que yo quiero, porque ahora es el rey, es esa puerta abierta que tiene, que cuando tú vayas a tirar bajo cielos abiertos, esa nueva red que Dios te está colocando en este momento, en este día de tu vida, ahora vas a pescar en sobreabundancia, en multiplicación. ¿Me entiendes? No, no lo he entendido. Déjame hacer un poquito de otra forma. No entendieron, ¿verdad? Cuando verdaderamente tú quieres multiplicación en tu casa, cuando tú quieres esa multiplicación de tu finanzas, pastor, estoy orando para que me salga este negocio y este otro, y necesito ese dinero, o necesito este negocio. Sea realista y sea lo que sea. Ok, vamos a orar. Pero ¿cómo se abren las puertas? Por obediencia. Cuando tú eres obediente, las puertas de los cielos están abiertas para ti. Y habrá, dice la palabra, sobreabundancia. Pero entonces tenemos las cosas a mitades. ¿Por qué las tenemos a mitades? Porque trabajamos en obediencia en a mitades. Porque yo no me he sanado completamente, porque no he sido obediente completamente de lo que debo hacer. No solamente es la comida, es caminar. ¿Tengo que caminar? Sí, tengo que caminar. Y entonces me decía mi hija el día de mi cumpleaños, te voy a dar un regalo, papi. Estas 2 inyecciones que te ponen, ese es tu páncreas. Pero si tú caminas, no tienes que usarla. ¿Qué significa? Obediencia. Y así es todo, es obedecer aunque tú no creas. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, aunque tú no creas, algo sobrenatural va a suceder. Porque la red que viene del cielo, ahora cuando tiraron y hubo multiplicación de peces, así mismo será lo que tú en este momento vayas a hacer. Porque Dios es de segunda oportunidad. Amén. Si ellos fueron a sus fuerzas y se metieron y tiraron y no pasó nada durante todo, yo me imagino que ese brazo tenía que estar cansado, ¿cierto? Eso pesa, son plomos. Ese brazo tenía que estar bien cansado. Imagínese 1, 2, 3, 4, toda la noche, para que este me diga ahora, tírala otra vez. Por favor, tírala otra vez. Por favor. Qué tremendo, ¿verdad? Era difícil para ellos. Sobre todo que ellos sabían que no iban a pescar nada. Entonces, ¿qué pasó? Que la barca se llenó tanto. Que cuando era tanto que se llenó, que había una multiplicación de peces, como va a haber en tu casa una multiplicación de peces, va a haber en tu familia, en tus finanzas, en tu vida, una multiplicación de lo que tú vayas a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque dijiste sí en la obediencia al servicio. Cuando tú quieres servir y prestar, ¿sabes que prestar la barca es prestar tu servicio a Dios? Amén. Y cuando tú prestas el servicio a Dios, algo tiene que suceder. Y aquí dice la palabra que hubo multiplicación, porque Pedro dijo sí, prestó la barca queriendo que era de él, pero resulta que el árbol que la hicieron era de Dios. La casa que tú tienes es de Dios. Amén. Tu finanza que tú tienes es de Dios. Amén. Los ahorros que tú tienes son de Dios. Amén. Y cuando tú dices préstame tu boca, préstame tu cuerpo, préstame tus finanzas, préstame tu A, préstame tu B, ¿qué dice? ¿Quieres prestarla? Cuando tú le dices yo lo presto, el Señor te dice yo te doy. Y yo te voy a multiplicar, no solamente a dar, sino que te voy a multiplicar y en sobreabundancia. Amén. Eso es lo que quiere el Señor contigo y conmigo. Por eso el pueblo de Life Church, estoy convencido que es un pueblo requete bendecido. Amén. Es un pueblo que la presencia de Dios se puede sentir en la alabanza, en los grupos familiares, en todas partes. Y cuando oramos por un enfermo, estoy seguro que algo va a pasar. Que cuando nosotros oramos por finanzas, llega la finanza. Amén. El empleo, la multiplicación, y de pronto estás pidiendo 1,000 pesos y Dios te dice no, son 2,000, y de pronto pides 2 y Dios te dice son 3,000 o 4,000. ¿Y sabes por qué? Porque hay multiplicación cuando has dicho sí al llamado de Dios. Yo no sé si están entendiendo esto.
Yo creo que no están entendiendo. Déjame decirte algo. Pruébalo y vas a ver cómo el Señor multiplica todo lo que tienes, todo lo que haces. El tercer punto de la tarde de hoy, ya tarde, la respuesta es divina. Hubo una respuesta en todo esto. ¿Y cuál fue la respuesta? La barca se llenó, los peces se llenaron. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijeron sí. Cuando toda esa barca se llena, que dice la palabra en el capítulo 5, versos 5 y 6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate la cantidad de peces que se hundía la barca, y ahí se llenó de temor. Imagínense, se llenó de temor por una bendición. Cuando te llega una bendición a tu vida, a veces dices, no puede ser. No puede ser que me esté sucediendo a mí. ¿Cierto? Cuando te viene un problema, no puede ser. Pero cuando te viene una bendición, tampoco puede ser. Es así. Pero Dios te dice, es que te quiero regalar. Es que yo te quiero dar. Porque había algo especial para él. Dios estaba detrás de otra cosa. Ten la seguridad. Y estaba detrás de otra cosa porque dice, estaba llamándolos de pescador ante un llamamiento divino. Ya ellos entendían la pesca. ¿Por qué llamó a estos dos pescadores y no a otro cualquiera? Llamó a estos dos pescadores porque sabían el mínimo detalle cómo pescar peces. Imagínate que yo le decía el otro día, un pez al agua. Anoche le decía a alguien, es que tú eres como un pez en el agua. Y tratas de agarrarlo, y se te escapa por todos lados. Así éramos todos, ¿cierto? Éramos como peces en el agua que no había manera de cómo agarrarnos. Pero cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo ahora, como no los puedo agarrar con la mano, les tiro una caña, les tiro la red. Y entonces ahí, como sea, vas a llegar a Cristo. Por eso inventó el Señor la red. Y la red en este momento está tirada del cielo. Pero Dios necesita obreros de la mies para poder tirarla cada momento, para poder tirar cada momento y traer. Tú y yo tenemos un compromiso, no es el pastor. Tú y yo tenemos un compromiso de evangelización, de hablarle a una persona. Créeme que cuando tú hablas, algo va a pasar, algo va a multiplicar, algo va a hacer el Señor. Ellos obedecieron y Dios dijo, voy a hacerlo. Me llama la atención el capítulo 8 que dice, viendo a este Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. ¿Por qué se les apoderó el temor de ellos? ¿Por qué? Porque verdaderamente decía, este es el Hijo de Dios. Esto tiene algo especial, este hombre tiene algo especial. Dios se te va a aparecer en cualquier momento a ti y tú ni siquiera lo vas a entender. ¿Y sabes por qué? Porque cuando la gloria de Dios desciende, cuando la gracia del Señor se abre, ese hueco en el cielo y está contigo, todo lo que haga te saldrá bien. Amén. Todo lo que diga va bien. Cuando tú oras, algo tiene que suceder. Y es que hay milagros. Si aquí hubo un milagro con esta pesca, en tu vida y en la mía va a haber milagros uno tras de otro. No para que el pastor vaya, es que tú lo puedes hacer porque tú eres un hombre de Dios. Milagros sobrenaturales. Pero le dijo Jesús, siguiendo los versos, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Jesús no quiere que Simón se aleje de él por temor, desea reafirmarlo en su confianza. Y Simón tuvo la audacia de echar nuevamente por respeto al Señor y decir en obediencia, lo voy a hacer. Y encontró bendición. Pero Jesús tenía un propósito con él, y era que ya no más iban a ser pescadores del mar, ahora iban a ser pescadores de hombres. Por algo el Señor dice, yo te llamo, yo quiero que me sirvas,
yo quiero hacer algo contigo, pero ¿quieres soltar lo que estás haciendo? ¿Quieres soltar y prestarle esa barca al Señor? Te pregunto yo. Cuando Dios quería hacer algo especial, si ellos hubieran dicho que no, ¿qué hubiera pasado con ellos? No hubieran sido los apóstoles del Señor, ¿verdad? Dios, a ti y a mí, nos está llamando a ser sus adoradores. Nos está llamando a ser parte de ese reino de los cielos. Nos está llamando a ser esa ventana que camina contigo y conmigo a todas partes donde vayamos. Porque ahora ya el reino de los cielos ha descendido. Descendió con Jesús. Estaba aquí. El reino de los cielos ha descendido, dice la palabra. Y el reino de los cielos está contigo hoy. Porque el reino de los cielos lo dejó en la dulce presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Y ahora tú eres un portador del reino de los cielos. Y como portador del reino de los cielos, cuando tú oras, cuando tú dices algo, eso tiene que suceder. Cuando no sucede, tienes que sentarte con Él a ver qué ventana necesitas abrir para que haya un fluir permanente. Hay una ventana que posiblemente puede estar cerrada. Tú tienes que decirle, y ahí en oración, ahí, quitándote a Armando de encima, quitándote a tú mismo, digo Armando con razón, quitándote a ti. ¿Sabes qué, Señor? Necesito abrir, necesito romper, necesitas saber qué es lo que hay para que el reino de los cielos no solamente esté a mi alrededor, sino que viva en mí y yo sea un portador de cielos abiertos. Amén. Fíjate que Jesús, con toda esta historia corta pero interesante, con toda la barca llena de peces, le dijo, bueno, ahora nos vamos a regalar, porque ahora, si ya no es dinero, lo vamos a necesitar. Cuando vives en el reino de los cielos, no necesitas dinero, no necesitas nada. Te llega sin que lo preguntes. Todo te llega sin que hables, sin que lo pidas, te va a llegar. Porque cuando las ventanas de los cielos están abiertas, la red está tirada, va a haber multiplicación de tus finanzas, va a haber multiplicación de tus bendiciones, va a haber bendición de todo lo que tú hagas. Y aún en los lugares donde tú menos pensaste ir, vas a llegar porque Dios está contigo. Amén. ¿Y quién contra ti? Confiar en Dios. Simplemente confiar en Dios. Dios nos está llamando a ser pescadores de hombres. Dios está llamando a un pueblo a ser pescadores de hombres, a dejar de ser lo que estabas haciendo y ahora convertirte en un pescador de hombres. Porque aunque lo hagas part-time, como ahora hay part-time, ¿verdad? Aunque lo hagas part-time, ese part-time se te va a convertir en mucha más bendición que el full-time en el mundo secular que tú tienes. Amén. Yo le decía a alguien en estos días, mira, saca la cuenta lo que tú ganas. Saca la cuenta lo que tú ganas simplemente en un fin de semana amándole y alabando al Rey. Es mucho más de lo que ganas en lo secular. En lo secular puedes ganar 15 pesos la hora. A muchos predicadores y cantantes se suben en un lugar y le dan mucho más de 15 pesos la hora. Porque la gracia de Dios está con ellos. Estoy hablando de los que verdaderamente hacen la obra de Dios. ¿Sí me entienden? Ahí donde estás de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos, así como la alabanza va sonando suavecito. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor en esta mañana, Señor, mi barca te pertenece. Mi barca es tuya, Padre. Mi cuerpo es tuyo, Señor. Mi mente es tuya, Padre amado. Mi corazón es tuyo, Señor. Yo no voy a decir no a tu llamado, Padre amado. Yo voy a decir sí. Aun cuando se atraviese en el camino alguien para poder decirnos algo que no nos gusta, nosotros vamos a oír, no cerrar nuestros oídos, a ver qué quiere decir esa persona.
que la puso Dios en el camino. No será una ventana, como pasó con ese niño de esta historia, que se está abriendo para evitar que caigas en depresión, para evitar que caigas en amargura, para evitar que caigas en desolación, para evitar que caigas en frustración, para evitar que caigas en todas esas cosas, que simplemente decirle sí al Señor, en vez de que caiga todo eso, lo que hay es bendición y multiplicación. Dios quiere que arrebate la bendición que Dios tiene para ti. Dios quiere que no te dejes arrebatar la bendición del enemigo que está viendo para buscar división, para dañar la vida tuya, para que no encuentres bendición, para que no llegues a Cristo, para todo ese tipo de cosas. Él está presto para hacerlo. Pero cuando tú dices, sí, voy a arrebatar mi bendición, voy a arrebatar lo que yo tengo, yo voy a arrebatar lo que es mío, yo voy a arrebatar lo que me pertenece, porque Dios tiene algo conmigo, y no más a la mente, no más a que se vaya por lugares que no son. Yo le voy a decir sí. ¿Y saben por qué? Porque cuando te pertenece algo, Dios va a luchar por ti, y el enemigo lo tiene que devolver, como dice esa alabanza. Así que ahora, mientras ellos cantan, tú cierra los ojos y ponlo para ti, lo que no te ha llegado todavía, ese hombre que no ha llegado, esa mujer que no ha llegado, ese esposo que no ha llegado, esa esposa que no ha llegado, esas finanzas que todavía han terminado de ser, ese negocio que todavía no ha podido surgir. Vamos a arrebatarla en el nombre de Jesús.